Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Un nuevo día, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen, una nueva jornada informativa, la del miércoles 26 de abril. Gracias por estar con nosotros y compartir este recorrido de noticias que tenemos a diario con todos ustedes, ¿no? Bueno, sigue la situación interna bastante movida. Para hoy se anuncia una nueva movilización de los opositores. Ayer, por ejemplo, se generó, diría, un gran nivel de expectativa sobre lo que iba a decir el Ministerio Público. En este caso, la fiscal, que ofreció una rueda de prensa muy formal, muy institucional en este caso, advirtiendo, pues, a las autoridades que se han burlado algunas cosas de lo que se denomina jurídicamente el debido proceso. Hizo también señalamientos muy concretos sobre lo que ha ocurrido en algunos estados del país y ofreció un balance, ¿no? La verdad que un balance, pues, que también nosotros hemos registrado a través de esta primera emisión y nuestras diferentes emisiones, como también otros medios de comunicación social, sobre lo que ha sido, pues, este recorrido de 21 días de protestas. Un balance donde aparecen 26 personas tristemente fallecidas, lamentablemente fallecidas, con un número también de heridos y un número bien importante de detenidos. El Ministerio Público tiene cifras, las ONG tienen otras cifras. Lo cierto es que el Ministerio Público, a petición, pues, de muchos factores de la sociedad venezolana, se pronunció en el día de ayer, repito, bajo un estricto y riguroso, pues, vínculo institucional. Por lo menos eso es lo que dio a entender y lo que se evidenció, pues, la presentación ante los medios de comunicación social, leyendo un documento, la fiscal general de la República. A la par, pues, la Asamblea Nacional también estuvo de sesión ayer, debatió la situación interna, hizo cuestionamientos sobre el defensor público, el defensor del pueblo, y en este caso él respondió también de que se trata de una campaña en su contra. Junto a ello también el Poder Ejecutivo tuvo pronunciamientos a través de su máximo representante, Maduro, Nicolás Maduro, y hizo una serie de cuestionamientos sobre lo que pudiera estarse gestando o pudiera estarse presentando como una alternativa o estrategia de parte de la oposición, lo de un paro general, ¿no? Así que, bueno, es parte de lo que tiene la agenda que estamos abordando en el día de hoy. Hay otros elementos también que se suman. También, pues, en este caso, la Organización de Estados Americanos probablemente desarrolle un consejo permanente a solicitud de algunos países, en número de 16. La Cancillería venezolana informó que Venezuela podría retirarse, esto es una información importante también, de la OEA, si, pues, sin su consentimiento se realiza este consejo permanente de la Organización de Estados Americanos. Así que esto es parte, ¿no?, de lo que se refleja la situación venezolana en lo nacional y lo internacional, pero hay mucho más que lo van a tener de inmediato con los titulares de la prensa escrita, nacional, regional e internacional, y también, pues, otros informes que siempre tenemos a la mano, noticias de último momento. Pero vayamos a abordar nuestra portada, ¿no?, nuestros titulares en este caso. Bueno, comenzamos con lo que citábamos al principio. La Fiscalía General de la República registró 26 muertos y 1.289 detenidos en menos de un mes de protestas en Venezuela. Otro tema polémico, el ministro de Interior y Justicia dijo que el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, debe asumir responsabilidades y lo acusó de una serie de situaciones irregulares en su municipio. Nicolás Maduro instó a sus seguidores a prepararse ante cualquier llamado a paro general que puedan hacer los opositores. Tema internacional, la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional liberó, pues, a un matrimonio que estaba en su poder desde mediados de marzo. Conversaremos el controversial tema político con el diputado del gobierno, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Saúl Ortega, y al final, arte y espectáculos, Alejandro González Iñárritu,
habla del muro de Donald Trump. Bueno, vamos con los titulares. Prensa nacional, regional, internacional, informe de los corresponsales, tiempo y tránsito. Cruz Mili y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, a ver qué pasa hoy, ¿no? Una agenda también que se visualiza muy cargada y movilizaciones de los opositores. También el gobierno ha anunciado movilizaciones para el día de hoy, por cierto. Todavía no tenemos la ruta de qué van a hacer los del gobierno. El 1 de mayo también hay otra movilización. Revisando las pautas que llegan a los correos, bueno, esta del gobierno está planteada desde Bellas Artes, en la Plaza Morelos, hasta el Palacio de Miraflores. Y bueno, la marcha de la oposición son igual en los 27 puntos donde se han venido concentrando en los últimos días, y tendría también como destino la Defensoría del Pueblo, que ha sido el destino de las últimas movilizaciones que no han podido llegar, sí, pero ha sido la intención. Bueno, vamos a ver si llegan hoy. Un poco complicado, porque me imagino que las barreras de los órganos, de los organismos públicos, de seguridad pública, pues a lo mejor le van a impedir a los opositores, pero en todo caso, bueno, ya se verá qué pasa en el día de hoy. Sí, bueno, en su rueda de prensa de la Mesa de la Unidad se hacía hincapié pues en el derecho que tiene tanto la oposición como cualquier venezolano de poder protestar ante la Defensoría del Pueblo. Eso el día de hoy viene a representar el clamor principal, aunque en un principio pues se hablaba de 3 posibles instituciones que podían ser el destino final de la movilización de la oposición el día de hoy. Ellas son el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, y la tercera... El TSJ, creo. Y era el Tribunal Supremo de Justicia. Es más complicado todavía, ¿no? Sí. Que más complicado todavía, porque imagínate, eso sí más está lejos, centro adentro, ¿no? Sí, señor. Digámoslo así. Pero bueno, tenemos una jornada bien cargadita y promete, pues, seguir aportando bastante información. Sí, vamos con los titulares, amigos. Y comenzamos con la portada del diario El Nacional. Declaraciones de la Fiscal General de la República que se dieron el día de ayer. Hay una reseña de lo que ella expresó en esta locución que se realizó en la sede del Ministerio Público. Tribunales no cumplen excarcelaciones. El sumario nos indica que la Fiscal General afirmó que los cuerpos de seguridad no acatan los procedimientos legales en algunas detenciones. Hay aprehensiones sin orden de captura y que no se hicieron en flagrancia. Hasta en un estado de excepción debe respetar el debido proceso. Se hace un balance a través de una infografía de la cantidad de personas fallecidas, 26, 4 de las víctimas eran menores de edad. La cantidad de personas aprehendidas, 1.289, 65 en este momento continúan arrestadas. 437 personas lesionadas y 267 personas fueron presentadas en audiencia el 24 de abril. También se reseña en esta portada lo que fue la actividad parlamentaria del día de ayer. La Asamblea Nacional dio 3 días a Tarek William Saab para que responda sobre falta de magistrados. La mayoría parlamentaria del bloque de la Unidad aprobó un acuerdo que condena las actuaciones de los grupos paramilitares y emplaza expresamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a desarmar y desarticular a estos grupos violentos. Sin harina desde la semana pasada, panaderías intervenidas en la avenida Baral, algunas solo venden pan pita. Empleados de El Guanábano y Mansión Bakery afirmaron que no han recibido insumos desde hace 4 días. Trabajadores de la industria panificadora rechazan la medida de racionamiento de harina porque pone en riesgo más de 25.000 empleos. Bueno, tenemos también a continuación la portada del diario Vea. En este caso, pues se menciona declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Él dice que la protesta violenta no es un derecho, es un delito. Señaló ayer que los órganos del sistema de justicia no pueden ser inertes ante los eventos violentos acaecidos en los últimos días. En consecuencia, el Poder Judicial condena los actos vandálicos que han sido promovidos por intereses oscuros y que desvirtúa el carácter constitucional de las manifestaciones. Reiteró además que la violencia como instrumento de protesta no es un derecho, es un delito. Se menciona igualmente en esta primera página, 1 de mayo es día histórico de la clase obrera. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció ayer durante el Congreso de la Patria, capítulo Trabajadores, que el próximo 1 de mayo será un día histórico de victoria popular, de victoria de la clase obrera.
Vamos a revisar, amigos, lo que es la portada del diario 2001. La fiscal critica detenciones post-19 de abril, citó el caso de Margarita, donde hubo 38 aprehensiones de la Guardia Nacional sin actas sustentadas, por lo cual solicitaron liberación, pero el tribunal los dejó presos. Hacen también un balance de otras informaciones que tienen que ver con el acontecer nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores amenaza con salirse de la OEA si se da la reunión que está prevista para el día de hoy, a las 2 de la tarde. Reverol acusa a el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, por disturbios. Tribunal Supremo de Justicia, violencia, anula derecho a la protesta. También se reseña en esta portada del diario 2001 la siguiente información: 12 fallecidos por motín en Puente Ayala. Es información que está en la página 12 de este periódico y allí se hace lo que sería pues la reseña completa de la situación que se vive en Puente Ayala. El día de ayer fallecieron 12 reclusos y 11 resultaron heridos tras producirse una reyerta en el internado judicial José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala y que está ubicado en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui. La ministra destacó en horas de la noche que 9 de los reos fueron muertos por balas, 2 por sobredosis de droga y 1 por contusiones. Bueno, y es precisamente en este internado judicial donde fueron trasladados los jóvenes detenidos en el estado Sucre. Por decisión judicial se pues trasladó este caso al estado Anzoátegui y estaba un poco en un limbo jurídico. En horas de la noche pues se decía que la decisión del juez de Anzoátegui fue retornarlos al estado Sucre. Esta información pues está por confirmarse en el desarrollo de la mañana de hoy. La portada del Universal nos tiene otras informaciones también destacadas para el día de hoy. Afirman que cambiar políticas evitaría reestructura de la deuda. Los economistas Francisco Rodríguez y José González también se refirieron a las distorsiones cambiarias. La fiscal general, también es noticia de primera página en el caso del Universal, insta a los actores políticos a bajar el tono de la confrontación. Afirma que es imposible estar de acuerdo con los promotores de la violencia. Y otra noticia que se generó bien avanzada la jornada de este martes es lo que tiene que ver con el estudio de la oposición de nuestro país de retirarse de la Organización de Estados Americanos si los cancilleres se reúnen sin su aval. La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, dijo que recibió instrucciones del presidente Nicolás Maduro tras conocer que para hoy está previsto un Consejo Permanente Extraordinario. Vamos a revisar ahora la portada del diario Últimas Noticias. Su titular: destrozos han afectado el transporte. Son declaraciones del ministro Ricardo Molina. Él dijo que el metro ha sido el más perjudicado. 60 ataques se han producido a la infraestructura, 42 autobuses han sido dañados en actos vandálicos. El director de Policaracas, el comisario Robinson Navarro, está gravemente herido luego de enfrentarse a delincuentes en el barrio El Guarataro. 14 detenidos en La Vega. El ministro Reverol responsabilizó al alcalde Ramón Muchacho de los hechos violentos ocurridos en el municipio Chacao y a 2 sujetos los agarraron con 3 fusiles en Mucuchíes. Esto forma parte del balance que hace el Últimas Noticias en esta nota. También, bueno, información que ya hemos comentado, declaraciones del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscal General de la República. Ambos coinciden en bajarle 2 a la confrontación. Ortega Díaz: familias de víctimas merecen respuesta. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, instó al cese de las hostilidades. Vamos a revisar también información deportiva con la portada del Líder. En este caso, pues se destaca la actuación, o se sigue destacando la actuación de los venezolanos en la pelota de las grandes ligas. David Peralta se soltó a batear. El venezolano, con promedio de 4.86 en los últimos 8 juegos, se mantiene como la figura ofensiva de Arizona. El jardinero zurdo dijo al Líder que ajustó su swing para darle a la bola hacia el lado contrario. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso venimos con más del noticiero Primera Emisión.
Comenzamos con el estado Miranda en nuestra revisión regional. Noticias del TUI. Información de sucesos destaca en su primera página. Abatido al pretender robar a un funcionario del 6CPC en Cuba. Un presunto delincuente fue ultimado por un funcionario perteneciente al 6CPC al intentar robarlo cuando viajaba a bordo de su vehículo. Revisamos ahora la portada del diario El Clarín, que circula en el estado Aragua, reseña las declaraciones de la fiscal general de la República, pide bajar el tono. Tenemos también la portada de Panorama. La fiscal dice que hay fallas en detenciones por las protestas. Vamos con el diario La Verdad del estado Monagas. Titular principal: alertan que panaderías están sin materia prima. El presidente de la Asociación de Panaderos y Afines de Monagas, Ángel Mendoza, alertó sobre la escasez de materia prima en los 84 establecimientos que tienen afiliados en la entidad. Bueno, y de Sucre tenemos el diario La Región aquí, además de las declaraciones de la fiscal, con el siguiente titular: fiscal general desnudo, actuación del régimen. También se destaca las protestas que se vienen desarrollando para solicitar la libertad de los estudiantes que fueron trasladados inicialmente al estado Anzoátegui. Por segundo día consecutivo, estudiantes de la Universidad de Oriente Núcleo Cumaná protagonizaron protestas como medida de presión para que los estudiantes que fueron detenidos sean liberados. 3 declaraciones están en la portada del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo. La primera de ellas, la del ministro Néstor Reverol, activó operativo para cazar a responsables de actos vandálicos. Fiscalía repudió estos hechos y contabilizó 26 fallecidos durante protestas. Mesa de la Unidad, negada a dejar la calle, convocó para hoy movilización hasta la Defensoría del Pueblo. Bueno, tenemos más información regional con nuestros corresponsales ya listos para traerlas a ustedes. Comenzamos con Anzoátegui. Jesús Albino, el primero de esta ronda. Hola, buenos días. Hacemos este contacto desde la aldea de pescadores en la ciudad de Lechería. Quienes habitan aquí solicitan a las autoridades competentes mejoras en el alumbrado público, pues este permanece encendido durante el día y en la noche cuando hace falta no funciona. Además también denuncian que no se ha realizado la limpieza de los drenajes y al momento de registrarse las lluvias, esta zona pues sufre de anegación. Piden mayor presencia de los cuerpos policiales en la zona. Desde el estado Aragua informando que vecinos del sector La Casona 2, ubicado en el municipio Santiago Mariño de la entidad aragüeña, denunciaron que tienen aproximadamente 8 meses sin el suministro del vital líquido por la red de tuberías. Este asunto se ha vuelto un problema para los niños, personas de la tercera edad y amas de casa. Es de acotar que en el lugar también habitan personas enfermas. Cabe destacar que son 2 edificios y aproximadamente 720 viviendas las cuales sufren esta situación. Finalmente, en el lugar se encuentra un centro de salud y una institución educativa, las cuales no pueden realizar sus actividades con total normalidad debido a la proliferación de enfermedades. Trabajadores dependientes del Ejecutivo Regional mantienen grandes expectativas en torno a la proximidad del 1 de mayo y los posibles anuncios que pueda realizar el gobierno nacional en cuanto a un aumento salarial, pues desde el mes de enero no reciben el anuncio realizado ni el bono de alimentación. Además, esperan realizar nuevos encuentros con la gobernación del estado Sucre para precisar la distribución de recursos recientemente aprobados. Vecinos del sector Villa Esperanza en Valle de la Paz con municipio Infante solicitan a los organismos competentes lo que es aplicar un urgente plan de asfaltado en sus diferentes calles. Esto se suma a la petición lo que son las aceras y brocales. Reforzamiento policial y militar, esto a consecuencia de las recientes protestas y actos vandálicos que se han estado registrando en distintos puntos de la ciudad de Maracaibo. Aunque no es oficial, prácticamente la capital zuliana está militarizada. En más de 10 puntos se aprecia la presencia de tanquetas y efectivos castrenses. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, revisamos también el panorama internacional y lo que destacan los principales diarios. Vamos a comenzar con el diario que lleva este nombre, que circula en Bolivia. Nos tiene la siguiente información: medio centenar de submarinos rodean la península coreana. Además, en esta portada del diario se destaca también información que tiene que ver con Venezuela. Poderes instan a cumplir
Constitución en Venezuela. Jefes de diferentes instituciones del Estado exhortaron a que cada uno de los poderes haga cumplir lo que dicta la Constitución en medio de una ola de protestas que han dejado hasta el momento 26 muertos. Vamos a revisar la portada del diario El País, que circula en España. El titular principal dice: la corrupción pone en difícil situación al gobierno de Mariano Rajoy. El caso destapado con la detección de Ignacio González complica la agenda política del Ejecutivo y añade incertidumbre al desarrollo de la legislatura. La Hora de Ecuador tiene como información principal muertes y desaparecidos por deslave en Chunchi, y también se menciona información sobre Venezuela. Hoy los opositores vuelven a las calles. La oposición venezolana marchará nuevamente hacia el centro de Caracas en esta jornada. El diario El Comercio, que circula en Perú, nos señala lo siguiente: habrá cláusulas anticorrupción en contrato de obras. Esto tiene que ver, bueno, con todas las medidas que se están tomando tras el escándalo de corrupción que se destapó detrás de la constructora Odebrecht. También vamos a revisar un cable de última hora. Nos dicen que 3 alpinistas españoles de 19, 21 y 46 años fueron hallados sin vida en el macizo español de los Picos de Europa, unidos por la misma cuerda de escalada. La información la dio a conocer la Guardia Civil de esta nación. Vamos a revisar qué es noticia a esta hora en nuestra página www.televen.com. Tenemos información de carácter internacional vinculado a nuestro país. Por un lado, la canciller venezolana solicitó una reunión extraordinaria de la CELAC, y por el otro se anuncia la realización de un consejo permanente convocado para el día de hoy en la sede de la OEA. Hoy a las 2 de la tarde se estaría realizando esta reunión extraordinaria de la OEA. Bueno, ya estamos listos para revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Precipitaciones dispersas sobre entidades como Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, Zulia, Amazonas, Táchira, Mérida, Trujillo, Apure, Amazonas, y también en el sur de Bolívar. Pero revisando en detalle, tenemos un coro con cielos nublados, una temperatura entre 22 y 33 grados. Valencia también con nubosidad en este miércoles. La mínima podría registrar 22 grados y la máxima 33. Y en el caso de Tucupita, día pues despejado, completamente soleado. La temperatura se moverá entre los 22 y 34 grados centígrados. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, pues pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tránsito para este momento. Bueno, vamos a revisar lo que llega a nuestra cuenta en Twitter. La primera información tiene que ver con la Panamericana. Hay fuerte cola en la entrada de Los Teques. La imagen que ustedes van a ver a continuación corresponde a las 6:03 de la mañana. Si nuestro director nos ayuda a colocarla en pantalla, ahí la tienen. Bueno, vamos ahora a revisar otra zona de los accesos a la ciudad de Caracas, la autopista regional del centro, a la altura del punto de control La Cabrera, sentido Caracas. Hay bastante afluencia vehicular, como ustedes pueden observar. Esta, en cambio, corresponde a la Cota 1000 y hay un buen desplazamiento por la misma a las 5:38 de la mañana. Información importante para los que utilizan el metro de Caracas: el ferrocarril Valles del Tuy presta servicio con normalidad en sus 4 estaciones. Esta sí tiene ya que ver con el metro y está en 100% operativo en todas sus líneas y estaciones. El bus Caracas y los sistemas de cable también están funcionando. Jan Charlie nos reporta nuevamente una denuncia que tiene ya varios días haciendo, que el transporte en Caracas sigue cobrando 150 bolívares. Bueno, esta imagen corresponde a Freddy Ramírez, nos la manda desde Santa Bárbara de Barinas. Muchísimas gracias. También nos da buenos días Amelia. En Yaracuy está Luis Isaías Montoya en el despacho informativo. Buenos saludos para él. Esta foto corresponde a Mili Lucía, su gatica está ahí pendiente de una torta. Miller Malavé también saluda al noticiero y a todos los que estamos acá y a todos los venezolanos. Y finalizamos con esta imagen de Einstein Castillo que dice: una orquídea por la paz. Ya que mencionabas la Cabrera, a mí se me olvidó el día lunes, fin de semana, que había a través de redes sociales una denuncia muy seria. Da vergüenza el túnel de la Cabrera, ¿no?
Aquello cuando tú pasas por allí, bueno. Pero además había generado una situación con un enorme hueco que parece que lastimó muy seriamente una serie de vehículos en su tren delantero. Así que yo no sé si esa situación se corrigió, pero una denuncia muy seria que pues se transcurría y se presentaba en redes sociales el fin de semana. Entonces, bueno. A veces uno dice tantas cosas sobre la situación del tránsito en las carreteras y autopistas de Venezuela y eso como que entra por el oído y sale por el otro, de que tiene la responsabilidad de corregir esas cosas, ¿no? Igual que con lo que es el viaducto antes de la Cabrera, que está en una situación crítica que muchos piensan que en cualquier momento puede presentarse una situación mucho más grave. Por eso es que, bueno, en la medida de lo posible tratamos aquí de recordar. Pues. Se advierte, se dice, recibimos las denuncias, lo canalizamos, lo presentamos, pero la respuesta... No parecerá haber acción. Bueno, así es. Bueno, resumen de titulares. Todo lo que fue ayer la rueda de prensa, los detalles en esta primera emisión de Noticiero de Televen, la rueda de prensa de la Fiscal General de la República, dando un balance de lo que han sido todos estos días, 21 días de jornadas de protesta en este caso. Advertencias que hace el ministro del Interior sobre el alcalde del municipio Chacao, Estado Miranda. Lo acusa de ser responsable de los destrozos y disturbios que se presentaron en su jurisdicción. Maduro advierte y dice a sus partidarios que se preparen frente a cualquier alternativa que la oposición esté organizando de un paro general. La información internacional pues tiene siempre su segmento en esta primera emisión. Conversaremos del tema político con el diputado, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Saúl Ortega, y al concluir, arte y espectáculos. 37 minutos de la mañana, muy buenos días tengan todos. A esta hora nos incorporamos al noticiero Primera Emisión. Héctor Matos y Gaudí Peroso estamos acá para informarles. Hola Héctor, ¿qué tal? Hola, buenos días mi querida Gaudí Peroso. Amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hasta ahora de inmediato comenzamos con los detalles de lo que es noticia en Venezuela y el mundo. El Ministerio Público registró 26 muertos y 1.289 detenidos en menos de un mes de protestas en Venezuela. La fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció violación en el debido proceso de algunos casos. Hizo referencia a las 38 personas detenidas por la Guardia Nacional el 19 de abril en el estado de Nueva Esparta. Apegados al ordenamiento jurídico, al ordenamiento constitucional y legal, solicitamos la nulidad de tal detención por carecer de sustento. Tal petición no fue acogida por el tribunal, quien optó por mantener los detenidos hasta la presentación de fiadores. Nos encontramos con una situación anómala, por cuanto por el CICPC, quien trasladó los aprehendidos, no conoce de las circunstancias que dieron origen a tal actuación, sino que los aprehendió la Guardia Nacional y se los entregó al CICPC. Y el CICPC, por supuesto, lo que hace es transcribir las personas que están detenidas, pero no narra la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que fueron aprehendidas las personas, qué estaban haciendo, cuál era la conducta, cuál es la conducta que desarrolló la persona para aprenderla. La fiscal general, citando el artículo 337 de la Carta Magna, aseguró que el debido proceso no puede ser suspendido, ni siquiera en estado de excepción. El país necesita seguridad jurídica. Por eso debe haber certeza de que si la persona cometió un delito va a ser sancionado, pero si la persona no cometió delito, no puede ser sancionado. Manifestó estar en desacuerdo con los actos vandálicos registrados en las últimas semanas, protagonizadas a su criterio por grupos minoritarios de seguidores tanto de la oposición como del oficialismo. Nadie puede estar de acuerdo con eso. Es imposible que estemos de acuerdo con acciones vandálicas, con acciones delictivas. No se pueden apoyar. En un país que se encuentra atravesando situaciones socioeconómicas complejas como Venezuela en este momento, no se puede incentivar la destrucción de la propiedad pública y privada. No se puede desestimular el trabajo productivo y promover discursos de odio. Y mucho menos descalificar a quienes piensen distinto a nosotros. La máxima representante del Ministerio Público pidió a los dirigentes políticos bajar el tono de confrontación y aumentar las discusiones de nivel. Considera necesario que los sectores dialoguen para lograr una agenda de acuerdos que permitan salidas democráticas y constitucionales que resguarden el Estado de Derecho.
Según la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el Ministerio Público se encuentra prestando la atención psicológica necesaria a los familiares de las víctimas. Harley Monseguilemán, Televen. La Guardia Nacional incautó 3 fusiles con una alta cantidad de municiones en el estado Mérida. Así lo informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien agregó que fueron detenidas 28 personas en Caracas por los actos vandálicos cometidos en La Vega y el Valle. Del municipio de Rangel del estado Mérida, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron 3 fusiles calibre .762 con 899 cartuchos y fueron detenidos 2 personas, así como también se están haciendo todas las investigaciones que sean necesarias. Se hizo un dispositivo especial en la parroquia El Valle, en donde se logró la detención de 14 sujetos. Igualmente se hizo un dispositivo especial en la parroquia La Vega. Allí se detuvieron 14 individuos que participaron de manera directa en los diferentes actos vandálicos. Reverol responsabilizó de los hechos de violencia suscitados durante el plantón nacional al alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, por autorizar la manifestación opositora en ese sector. El alcalde Ramón Muchacho autoriza para que se hagan todos los destrozos que se hicieron el día de ayer, así que deberá asumir su responsabilidad como alcalde del municipio de Chacao de todos los destrozos que hicieron. El titular de Interior mencionó que fue desplegado un dispositivo de seguridad en la parroquia El Valle con la finalidad de dar con las bandas delictivas que participaron en los hechos ocurridos en ese sector. El alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, rechazó las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y declaró que su papel es el de salvaguardar y apoyar el derecho de los venezolanos a manifestar. Yo, Ramón Muchacho, como alcalde de Chacao, voy a proteger, a salvaguardar y a cuidar el derecho de los venezolanos a manifestarse y a protestar pacíficamente. Y además, como alcalde, voy a garantizar hasta sus últimas consecuencias el derecho, todos los derechos civiles y políticos de los venezolanos en nuestro municipio Chacao. Esa es una decisión firme y que no tiene vuelta atrás. No hay quien pueda intimidarnos, convencernos de lo contrario o sacarnos de ese camino. Espero que el ministro de Interior y Justicia cumpla el rol que le toca en esta coyuntura, como espero que lo cumpla la fiscal general de la República, el defensor del pueblo, los demás ministros. Muchacho también rechazó los actos vandálicos registrados el pasado lunes en su municipio y manifestó que los daños materiales no deben ser más importantes que las vidas que se han perdido en los últimos hechos ocurridos en el país. El presidente Nicolás Maduro instó a sus seguidores a prepararse ante cualquier llamado a paro general que pueda hacer la oposición. La MUD ha dicho que va a convocar a un paro general de actividades. Yo le pregunto a ustedes y a la clase obrera, ¿la clase obrera se va a parar? Entonces preparémonos para derrotar en la fábrica, en el trabajo y en las calles cualquier llamado a huelga general, oligárquica, intervencionista que haga la MUD. El presidente Maduro también expresó su rechazo ante los hechos de violencia en las manifestaciones convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática. Desde el 6 de abril, que arrancó esta ofensiva de asalto del poder convocada por la MUD, ha habido 29 compatriotas que han sido asesinados por culpa de la derecha. Justicia es lo que pide un pueblo. Buena parte de esos asesinos están presos y otros estamos buscándolos. Y tengan la seguridad que no descansaremos hasta capturar al último de los asesinos. El jefe del Estado informó que como parte del Día del Trabajador el próximo 1 de mayo, realizará anuncios importantes que, a su juicio, cambiarán el rumbo político de la nación. La canciller Delcy Rodríguez expresó que de realizarse una reunión de cancilleres en la Organización de Estados Americanos sin el aval de Venezuela, se iniciará el proceso de retiro de nuestro país de esta instancia internacional. De realizarse algún
alguna reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que no cuente con el aval, con el consentimiento del gobierno de Venezuela, yo he recibido instrucción del jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, de iniciar el procedimiento del retiro de Venezuela de esta organización. No vamos a seguir permitiendo violaciones a la legalidad, violaciones a la institucionalidad. A pesar de lo expresado por la canciller, el artículo 143 de la Carta de la OEA establece que la salida de un país miembro se materializará por lo menos 2 años después que la Secretaría General del organismo reciba la notificación por parte del Estado que durante ese tiempo continuará como miembro no activo e igualmente deberá acatar las decisiones tomadas por el organismo. Bueno, y precisamente el Consejo Permanente de la OEA celebrará hoy una reunión a fin de debatir la posibilidad de llamar a una reunión de consultas de cancilleres para tratar la crisis venezolana. 16 países americanos pidieron convocar una sesión para tratar nuevamente el tema de Venezuela y discutir sobre lo ocurrido en los últimos días en el país. Las naciones solicitantes son Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. El gobierno argentino manifestó que la comunidad internacional debe hacerle frente al gobierno de Nicolás Maduro para frenar la violencia y normalizar la situación democrática debido a la coyuntura institucional y la violación de los derechos humanos que se ha agravado en los últimos días. Entre tanto, el canciller de México, Luis Videgaray, aseguró que su país respalda la aplicación de la Carta Democrática de la OEA a Venezuela, argumentando que en el país existen presos políticos y que se debe restablecer el orden constitucional. El gobierno de Ecuador hizo un llamado a respetar el derecho internacional y la soberanía de Venezuela. Por su parte, el Parlamento Europeo informó que votará el próximo jueves para condenar lo que calificaron textualmente como una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano contra las manifestaciones pacíficas convocadas por la oposición. Francia pidió al gobierno de Venezuela fijar un calendario electoral. Además, exigió la restitución de la actividad parlamentaria. Rechazó los actos violentos que han dejado más de 20 muertos y pidió respeto a la protesta pacífica. El Tribunal Supremo de Justicia rechazó los hechos de violencia registrados en las movilizaciones de los últimos días y señaló que la protesta es un derecho relativo, no absoluto, que se anula por sí mismo cuando desencadena violencia. A través de un comunicado, el presidente del máximo tribunal del país, Michael Moreno, indicó que en las últimas manifestaciones se ha visto una escalada de violencia contraria al carácter pacífico de la manifestación, así como el uso indebido de armas de fuego y otras armas letales que han acabado con la vida de venezolanos. Reiteró el llamado a la paz, al diálogo y a cualquier otro mecanismo de mediación y resolución de conflictos, siempre contrario a la práctica de la violencia. Este comunicado surge horas después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz instó a los cuerpos de seguridad del Estado y al Poder Judicial a garantizar el debido proceso y evaluar la forma en la que se llevan a cabo las detenciones en las manifestaciones. La oposición marchará nuevamente hoy para exigir al defensor del pueblo que inicie un procedimiento de calificación de falta grave contra los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Todos a la Defensoría del Pueblo a exigirle al defensor que abra el procedimiento de calificación de falta grave. No se excuse en una carta, defensor. Le ha dicho al país que es un defensor de los derechos humanos. Hoy no lo puede hacer. Hoy está siendo cómplice de un sistema del cual usted no tiene necesidad. No se trata de ser el defensor de la MUD, se trata de ser el defensor de Venezuela, de los derechos de todos los venezolanos. En cuanto a los señalamientos de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre la existencia de grupos violentos dentro de las protestas, el dirigente Juan Carlos Caldera aseguró que las manifestaciones de la MUD tienen carácter pacífico. Nuestras protestas son constitucionales, nuestras protestas son amas de casa con una cacerola pidiendo comida para sus hijos, pidiendo medicinas. Nosotros no estamos con la violencia. La violencia parte cuando hay un piquete que sin mediar palabra le dispara perdigón y bomba lacrimógena a los manifestantes. La Mesa de la Unidad Democrática señaló que la movilización prevista para este miércoles partirá de los mismos 26 puntos anunciados para el 19 de abril. Mardaley Prim, Televen.
2 desaparecidos y 14.000 desplazados dejan intensas lluvias en República Dominicana. Enseguida venimos con esta y otras notas internacionales. Sigan allí. El ELN liberó a un matrimonio que permanecía en su poder desde mediados de marzo, así lo informó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los liberados son Freddy Chaverra, suboficial retirado del ejército, y su esposa Lady Betancourt, estudiante de pedagogía infantil. En el operativo de liberación participaron representantes de Cuba, Ecuador y Noruega, garantes en los diálogos con la guerrilla, además de representantes de la Iglesia Católica, la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. 2 desaparecidos, 14.000 desplazados y más de 2.500 casas afectadas es el saldo que han dejado las intensas lluvias registradas en República Dominicana. Desde hace una semana, 25 provincias se han visto afectadas por las condiciones climáticas que azotan la población y que han dejado por lo menos 9 puentes y 10 carreteras totalmente destruidas. Las autoridades se encuentran realizando estudios para determinar el valor de las pérdidas materiales. Japón y Estados Unidos realizaron maniobras militares en el contexto de los ejercicios navales programados en plena etapa de tensión con Corea del Norte. Las embarcaciones norteamericanas y japonesas intercambian información y se preparan para responder a los distintos lanzamientos balísticos norcoreanos. 10 sospechosos fueron detenidos por el millonario asalto a la empresa de seguridad española Prosegur en Ciudad del Oeste de Paraguay. En esta localidad fronteriza con Brasil, los enfrentamientos entre delincuentes y cuerpos de seguridad dejaron 3 muertos, 6 detenidos fueron sorprendidos por la policía del estado brasileño de Paraná, que limita con Paraguay y Argentina. Al regreso volveremos a nuestro país para contarles que la Asamblea Nacional rechaza la actuación de los grupos civiles armados. Al regreso, detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo en rechazo a la actuación de los grupos civiles armados en el país. Exhortó al general en jefe Vladimir Padrino López a desarticular estos grupos violentos. El gobierno quiere eludir su responsabilidad frente a un tema tan grave. Yo quiero recordar el contenido del artículo 324 de la Constitución, que dice claramente que el monopolio del uso, distribución, importación, compra de armamento en Venezuela lo tiene exclusivamente el Estado a través de la Fuerza Armada Nacional. Durante la sesión ordinaria de este martes también fue aprobado un acuerdo en rechazo a la falta de respuesta formal del Consejo Moral Republicano ante la exigencia de iniciar el proceso de remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por considerar que rompieron el hilo constitucional en el país. En él se le fijó un plazo de 3 días al defensor del pueblo Tarek William Saab para que inicie dicho proceso, pues de lo contrario se le abrirá una investigación. Antes de iniciarse el debate, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional informó que este jueves 27 de abril a las 11 de la mañana se realizará una sesión especial de gran importancia para el país fuera del Palacio Federal Legislativo. Destacaron que la actividad será acá en las calles de la ciudad de Caracas. Sin embargo, será el jefe de la fracción opositora, diputado Stalin González, quien anunciará la locación en las próximas horas. Kevin Alfonso Gil, Televen. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, expresó en Twitter que rechaza las acusaciones hechas en su contra desde la Asamblea Nacional. Responsabilizó a un sector del Parlamento por cualquier alteración de su integridad física y la de su familia. Saab informó que el Consejo Moral Republicano ya declaró improcedente cualquier juicio contra los magistrados del Tribunal Supremo. Señaló que cualquier movilización convocada hasta el poder que preside solo busca generar violencia. 30 días lleva aislado el dirigente opositor Leopoldo López. Su esposa Lilian Tintori aseguró que desde hace un mes a la familia y abogados del político le han negado el acceso a la cárcel de Ramo Verde. A pesar de que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que el dirigente de Voluntad Popular fue objeto de una sanción interna y que esta semana tendrá sus visitas cotidianas, Tintori informó que todavía desconoce el estado de salud y las condiciones en las que se encuentra su esposo. Hoy, una vez más, niegan la visita de Leopoldo
Nadie lo puede ver. ¿Por qué nadie lo puede ver? ¿Qué estará pasando? ¿Leopoldo estará en esa cárcel? Pregunto. Le pregunto directamente a Nicolás Maduro. ¿O será que lo han torturado y lo han golpeado como le hacen a todos los presos políticos y no quieren que se le vean los golpes? Pedimos una fe de vida de Leopoldo López. Asimismo, acusó al titular del Poder Moral de ser cómplice de esta falta que calificó como grave. Pidió a los expresidentes que participaron en el proceso de diálogo en Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, a denunciar públicamente el aislamiento de López. Alberto Torobielma, Televen. Concejales del Bloque de la Patria consignarán pruebas ante el Ministerio Público sobre el presunto financiamiento a grupos violentos por parte del Cabildo Metropolitano de Caracas y dirigentes de oposición. Los concejales oficialistas indicaron que los elementos probatorios acusan principalmente a los dirigentes de Voluntad Popular y Primero Justicia. Me gustaría escuchar la posición de la alcaldesa Helen Fernández, el diputado Richard Blanco, que tienen mucho que ver con lo que vamos a denunciar en los próximos días. Le vamos a solicitar al Contralor General que intervenga, audite todos los manejos que ellos están haciendo del presupuesto del erario público metropolitano y de las alcaldías donde ellos son gobierno. Me refiero a la alcaldía del municipio Chacao, me refiero a la alcaldía de Baruta, me refiero a la alcaldía de Latillo, que tiene mucha vinculación en el financiamiento de estos grupos de mercenarios, y también la alcaldía de Sucre. Lo más seguro sea el día jueves, donde estaremos presentando pruebas ante el Ministerio Público y exhortamos a la fiscal general, así como ella se pronunció en la ruptura, en la supuesta ruptura del hilo constitucional, también se pronuncia ante estos hechos vandálicos. Por su parte, el presidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, Ali Mansour, rechazó dichos señalamientos en contra de las alcaldías de los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre. Los presupuestos que manejamos nosotros, tanto en la alcaldía metropolitana como el Cabildo Metropolitano, y que son para los distintos programas sociales que se ejecutan en nuestras comunidades, en absoluto tienen nada que ver con los actos vandálicos cometidos por irregulares o por infiltrados en dichas manifestaciones pacíficas. Están abiertos el presupuesto ordinario, las cuentas, la administración que nosotros venimos ejecutando tanto en el Cabildo Metropolitano como en la Alcaldía Metropolitana, para que se revisen y se auditen. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Núcleo Nueva Esparta, sueñan con un mejor país en el que puedan ejercer sus profesiones y exista autonomía de poderes. Consideran que el país atraviesa una crisis tanto económica como política y humanitaria que agobia a todos los venezolanos. Opinan que deben implementarse estrategias de diálogo entre el gobierno nacional y la Mesa de la Unidad para acordar elecciones lo más pronto posible. Y siento que el país de Venezuela está pasando por una situación muy crítica donde nosotros los estudiantes a veces no tenemos derecho de libre de expresión, a veces nos violan el derecho de las protestas por salir a defender a nuestro país, porque queremos a una Venezuela libre, con un futuro mejor, una mejor visión de vida para nosotros los venezolanos. Es muy fácil esperar las votaciones para que elijan un buen presidente y puedan dar el ejemplo para poder seguir estudiando y esas cosas. Bueno, lo que está afectando prácticamente que es todo, porque la comida, la delincuencia y todo eso, realmente cómo la resolveríamos, ya eso se nos escapa de las manos, ¿verdad? Otro tema que les preocupa es la falta de una ruta estudiantil, así como un servicio de comedor en esta casa de estudio. A pesar de ser una universidad del gobierno, no contamos con un transporte público, una ruta estudiantil, no contamos con un comedor popular, teniendo un gobernador en la gobernación del estado de Esparta totalmente revolucionario. Tendremos ahorita, instalaron el programa de Canaima hace como 3 semanas, porque a petición de los muchachos. Aquí nos enseñan, nos apoyan, están siempre pendientes de nuestras cosas. Sí, eso es lo que le falta. Ya están mejorando los transportes, nos falta un comedor. Consideran que la base de los problemas sociales parten del pensamiento de los venezolanos. Lamentan que se haya perdido la hermandad producto del fanatismo político. ¿Para qué me voy a graduar en una carrera para ejercer, ayudar a otro país cuando lo puedo hacer con los míos?
¿Me entiendes? O sea, ayudar aquí es que hace falta ayuda. Pero como te digo, mira, cambiamos de presidente, cambiamos de alcalde, cambiamos de maestro, la mentalidad de la gente no se cambia de un día para otro. Los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Núcleo Nueva Esparta, esperan que las autoridades académicas, así como políticas a nivel nacional y regional, escuchen sus planteamientos sin tomar represalias en su contra que les evite continuar los estudios en esta institución. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Paciente renal solicita con urgencia glucosa 4,2 manual Fresenius. Las personas que puedan colaborar deben comunicarse al 0426-512-4317. De antemano, gracias por su ayuda. Bien, amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista. Sí, precisamente revisemos un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Carlos, cuéntanos. Bueno, vamos a conversar con Saúl Ortega, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, hay un momento de crispación en el país. Hoy se anuncian, por cierto, nuevas movilizaciones, tanto del sector oficial como de los opositores. Y al margen de ello hay otros temas. Son muchas las variables que están en el contexto venezolano, en el escenario que estamos viviendo. Ayer hubo un pronunciamiento de la Fiscal General de la República sobre la situación a propósito de las jornadas de protesta. Repito, son muchos temas que vamos a tratar de abordar en breve luego de la pausa comercial con Saúl Ortega. Bien, vamos a conversar con Saúl Ortega, además diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, Saúl, bienvenido, ¿no? Ayer, a propósito de las jornadas de protesta, que ya llevan 21 días aproximadamente, la fiscal fijó puntos de vista, ¿no?, dentro de lo que es un marco de institucionalidad tal y cual. ¿A ti qué te pareció? Porque dentro del partido al cual tú perteneces ha habido algunas diferencias con la responsable del Ministerio Público. Bueno, ante todo, buenos días a ti y a toda Venezuela. Mira, yo conozco muy bien a la fiscal, es una mujer con un compromiso social, ¿no? Yo creo que ella tiene una responsabilidad muy importante. Ella habló del debido proceso, yo creo que ahí debe centrarse. Definitivamente hay una agenda insurreccional, que la hemos visto, donde Capriles y el partido de Leopoldo López, a través de su operador, que es el señor Freddy Guevara, articulan una agenda de violencia en el país. Por supuesto, el debido proceso debe respetarse. Aquellas personas que han sido agarradas en actos delictivos, porque hay un cóctel peligroso ahorita, que es la delincuencia política con la delincuencia organizada, que ha estado presente. La situación del Valle es evidente, la actuación de grupos amponiles y también en otros sitios del país. Entonces, el Ministerio Público tiene el monopolio de la acusación penal, Carlos, y es también el garante de los derechos fundamentales de la población y del pueblo. Entonces, el Ministerio Público tiene la oportunidad de oro precisamente que aquellas situaciones en las cuales la detención de cualquier organismo policial, sea que sea, no esté ajustado a derecho, precisamente el Ministerio Público tiene los mecanismos para solicitar la libertad plena de esa persona. Sin embargo, tiene institucionalmente, claro, incluso pero ella denunciaba poder. también, Saúl, que precisamente tú lo citabas, no ha habido un respeto riguroso y estricto al debido proceso. El caso de Margarita es muy emblemático. ¿El caso? De Margarita, que ella citaba ayer en la lectura de su comunicado. No conozco el caso específico. No, bueno, que no había una imputación clara y el juez decidió mantener a la gente presa. Y bueno, luego, porque, oye, ese es el respeto de los poderes. Es el juez pero el que va... va... imputa es el Ministerio Público, no es el juez. El juez luego sí, actúa. Si el juez toma una decisión es porque el Ministerio Público lo presentó. Ella dice que no. Bueno, habría que investigar porque el juez se expone a sanciones del propio Poder Judicial si no observó el debido proceso. Pero estoy seguro que debe haberlo presentado al Ministerio Público y ahí en adelante la decisión es del juez. En todo caso, el Ministerio Público tiene los mecanismos para apelar la decisión del juez y debe hacerlo si observa de que en el proceso no se están observando, insisto que lo digamos, institucionalmente ayer, que, por ejemplo, el CIP, cuando no era en un momento determinado, había citado otro caso que no era de su competencia. Entonces ahí se presentaban problemas de que la Guardia Nacional... Sí, yo el caso puntual lo desconozco, pero el Ministerio Público tiene institucionalmente una, digamos, oportunidad de oro, por cierto, que yo le solicito, porque lo hice de oficio, que en el caso de Carabobo que actúe la Fiscalía. Porque ¿Qué pasó en Carabobo? El alcalde Benjuma, que no es de la Revolución, acusó a personas concretas de estos actos violentos y de terrorismo, con nombre y apellido. Y el señor alcalde de Naguanaga también dio nombres concretos
de gente que está actuando en la violencia. Entonces, por noticias crímenes, fiscal actúe, porque eso lo hemos solicitado por vía de hecho y formalmente. Ahora, Carabobo ha sido uno de los lugares donde ha habido una protesta mucho más fuerte, mucho más ruda, bueno, igual que en Maracaibo, en el Táchira, en muchos sitios, pero allí en Carabobo ha habido una situación muy particular y consistente en el tiempo, ¿no? Hay grupos organizados para la violencia, entrenados para eso. Aunque ¿Pero pertenecen a alguna organización o es una anarquía? No, pertenece, está vinculado a Voluntad Popular fundamentalmente y algunos a Primera Justicia. Sin embargo, yo quiero observar que aquí en Venezuela va a triunfar la paz y quiero textualizarlo de la siguiente manera. El pueblo bolivariano se ha movilizado para garantizar la paz y el pueblo opositor, yo felicito a la mayoría del pueblo opositor, que se ha desmarcado y ha desoído estos actos de violencia. Incluso lo hemos observado. Ha habido puntos donde la marcha, cumpliendo con su objetivo, se ha retirado en el momento que ha observado que estos líderes negativos han llamado a la violencia, a la antranca, a quemar y a desatar la violencia sobre objetivos públicos y privados. Allá a nosotros nos han llamado los comerciantes a pedir, mira, que los resguardemos, que los están saqueando, que los están agrediendo, y los que no tienen temor de que estos grupos violentos no los dejan trabajar. Ahora, estos señalamientos y acusaciones de la oposición sobre los llamados paramilitares o civiles armados o colectivos, dentro del partido al que tú perteneces y dentro del gobierno, ¿cómo observan esta situación? Eso es una vieja, digamos, falso positivo que han estado creando la oposición desde incluso cuando... Pero esos grupos que están grabados y fotografiados, ¿a quién pertenecen? Mira, si alguien está grabado, aquí el monopolio del uso de las armas lo tienen los cuerpos de seguridad. Cualquiera sea el grupo que actúe al margen de la ley debe ser procesado, debe ser acusado, presentado y procesado, sea quien sea, Carlos. Aquí nadie tiene derecho a ejercer la violencia contra nadie. Por cierto, que hay un tuitero que me amenazó, te digo, el viernes voy a estar haciendo mi programa de radio. Me amenazaste de muerte y ahí voy a estar, ¿oíste? ¿Quién es ese? Un tuitero de estos de opositor, ahí lo tengo grabado. Yo no le tengo miedo, yo sí voy a seguir en la calle, en la lucha política. Ustedes no nos van a amenazar a nosotros, olvídate de eso. Ahora, te lo digo, tuitero. De cara a lo que pudiera ser, digamos, una rendija para tratar de bajar las tensiones, como es la presentación de un cronograma electoral, ¿ustedes estarían dispuestos a ir a unas elecciones este año? Nosotros siempre hemos estado dispuestos. No decirlo de forma genérica, porque ha sido como que muy gaseoso. Bueno, sí, queremos elecciones ya. No, que el CNE se pronuncie y diga, bueno, hay elecciones regionales, no sé, en noviembre. El CNE pone el calendario, ten la seguridad que la revolución va con toda su fuerza a buscar la victoria electoral, porque nosotros sí creemos en el proceso electoral, nosotros sí hemos reconocido tanto nuestra victoria como nuestra derrota. No esto que no creen en elecciones. De las 20 elecciones, 18 han cantado fraude, Carlos. Eso quiere decir que no tienen vocación electoral, son unos farsantes y engañan a la comunidad internacional cuando dice que están luchando por elecciones. Para mí la oposición está buscando falsos positivos en Venezuela para buscar la injerencia y la intervención en Venezuela con sus aliados de la derecha, por cierto, unos gobiernos corruptos y gobiernos golpistas, porque el que encabeza esa coalición de países es precisamente el señor Michel Temer de Brasil, que no llegó por los votos, llegó por un golpe, y todos los que fragaron el golpe, unos están presos y otros están procesados precisamente por corrupción, y él mismo está siendo procesado en este momento por corrupción. Por cierto, tú que has estado vinculado desde hace muchos años al escenario internacional, hoy se presenta una situación muy particular y emblemática, ¿no? Venezuela puede retirarse de la OEA formalmente en el día de hoy porque se convoca un Consejo Permanente Extraordinario para... Porque se convoca, no, porque hubo un golpe de Estado, y yo creo que es bueno que veas el video, Carlos. Aparecen países diciendo... Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, nos oponemos a ese comunicado. Los golpistas... Es el de ayer. Pero ya va, el anterior. Los golpistas, al ver que no tenía los votos, porque no los tenía, dice, bueno, esto se va a aprobar por consenso. Si hay países diciendo estamos en contra, ¿cómo construyes tú un consenso, Carlos? ¿A partir de qué? Para que tú veas la mala intención del canciller de México, que es injerencista, el de Brasil y el de Argentina, que son los que llevan la voz cantante allí. Una especie de coalición de la derecha que cree que pueden intervenir en Venezuela. Van a salir derrotados. Y por cierto, en sus propias sociedades no son países que puedan exhibir precisamente moral para venir a hablar de Venezuela. Esta semana asaltaron la residencia de la hermana de Néstor Kirchner, que es la gobernadora en Santa Cruz.
y estaba Cristina allí, y la vida de ellas corrió peligro, asaltada por fascinerosos de Macri. Y en el caso de Brasil, bueno, es abusiva la situación. En el caso de Paraguay, Carter, que también está metido en esa coalición, quemaron el Parlamento, no se conocía desde el Reichstag, desde la época de Hitler que se quemaron un Parlamento. O sea, es muy grave la situación de Paraguay. Por cierto que en el Parlasur se discutió esta semana que la oposición venezolana recibió una derrota, porque ellos querían meter el tema Venezuela y los compañeros de Paraguay querían meter que se discutiera, todos los partidos políticos querían que se discutiera el caso Paraguay, y el caso que se discutió fue el de Paraguay. ¿Y sabes lo que hicieron en plena plenaria? Cantaron fraude. Ahí la comunidad en el Parlasur vio el talante antidemocrático de esa oposición venezolana. Pero Saúl, ¿se puede ir Venezuela hoy de la OEA? Mira, Venezuela ha anunciado... Lo anunció la canciller anoche, ¿no? Que si se sigue violentando la legalidad de la propia OEA, ¿qué motivo tiene para estar un país en ese Ministerio de Colonia y mucho más ahora cuando burdamente pues están pateando la propia legalidad que sustenta ese organismo? Bueno, vamos a ver, va a ser un día interesante en el día de hoy. Por cierto, hay marchas, ¿no? Ustedes tienen una marcha de Bellas Artes de la Juventud. Al Palacio de Miraflores. Bueno, Saúl, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa, al retorno, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual_tv y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @Débora Menicucci. Damos inicio a las informaciones a través de una cápsula informativa. Adelante. Comenzamos las informaciones con Pepe Aguilar, quien durante un evento en California habló del delito que cometió su hijo. Y si la regó y si lo encontraron culpable, tendrá que cumplir lo que tenga que cumplir, porque así es la vida. Yo no voy a ser alcahuete de alguien que la riega. Recordemos que su hijo fue detenido el mes pasado por encontrarle llevando a 4 personas en el cruce fronterizo de San Isidro entre Tijuana y San Diego, y actualmente está siendo investigado. El intérprete dijo que así es la vida, que a veces la de los artistas parece ser muy bonita, pero muchas veces no es lo que parece. Continuamos con la cinta Jurassic World 2 porque Chris Pratt reveló nuevos detalles de la película. El actor aprovechó de hablar de la cinta en una entrevista promocional de Guardianes de la Galaxia 2, donde también tiene uno de los roles protagónicos, y confesó que será una versión más aterradora, un poco más oscura, y continuará la historia de una manera inesperada que no imaginarán. La segunda entrega de la cinta será dirigida por J.A. Bayona, quien trabajó anteriormente en películas como The Impossibles, por lo que el actor también hizo referencia a él y comentó que es un cineasta destacado, un maestro de emociones profundas y suspenso. Se espera que la cinta se estrene en julio de 2018. Y seguimos hablando de Chris Pratt, quien explicó por qué no se toma fotografías con sus fans. En una entrevista para la última edición de una reconocida revista, el actor aseguró que trata de llevar una vida normal, por lo que comentó: si salgo y quiero hacer cosas normales, tengo que sentirme cómodo decepcionando a la gente, así que no me tomo fotos, porque eso no es disfrutar el momento, es robárselo para luego alardear al respecto. Añadió que lo que más extraña de su vida, fuera de la fama, es poder sentarse a hablar con gente que no lo conoce y poder descubrirse mutuamente. El cineasta Alejandro González Iñárritu habló sobre el muro que planea construir Donald Trump. El director mexicano fue uno de los invitados de honor al Festival de Cine de Tribeca, donde participó en una charla que se realizó durante los primeros días de la celebración. Durante la misma, una reconocida artista yugoslava le preguntó que si al ser un extranjero en Estados Unidos sentía que tenía base para hablar sobre el muro que planea construir el presidente de ese país, a lo que el ganador del Oscar contestó: no tengo la respuesta y sé que es un problema muy grande, no soy un político, pero lo que sé es que hay ignorancia y hay miedos, esos son los enemigos, nadie más. Pero el director no fue el único de hablar de Donald Trump, pues su compatriota Gael García Bernal también se refirió al mandatario. El actor, que ha expresado su descontento en varias oportunidades con respecto a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, no desaprovechó la oportunidad de contestarle por la red social Twitter un mensaje en el que escribió: eventualmente, más adelante, para que podamos empezar pronto, México pagará de alguna forma por este muro tan necesario. A lo que el protagonista de Mozart in the Jungle respondió: ja, ja, ja,
vomitemos de la risa. Es momento de despedirnos. Sigan disfrutando de toda la programación que les trae Televen. Chao, chao, Venezuela. Bien, gracias. Despedida, ¿no? Día de movilizaciones también en el día de hoy. Sí, es así. Ya están pues convocando a estas movilizaciones. Gracias. Acuérdate del micrófono. No lo recordaba. Con un microfonazo. Cuidado. El día de esto vamos a estar todos con micrófono y terminaremos, bueno, aquí cantando, pues. ¿Será? También puede Bueno, ser. nosotros... Día de movilizaciones, Gaudí. Es así. Que tome sus previsiones y bueno, por supuesto, alentamos a la paz, a que todos lo hagan en santa paz. Es así. Habrá información del Metro de Caracas, porque mucha gente pregunta por redes sociales. Hasta ahora está abierto todavía. Todavía las estaciones del metro abiertas. Tarde, a golpe de 8, se cierra igual que algunas rutas. Bueno, será. Bueno, informaremos por redes sociales entonces. Hasta mañana. Hasta mañana.